Quiero saludar en esta parte del programa, en nuestros estudios en Caracas, a Marco Antonio Ponce, él es director del Observatorio de Conflictividad Social en Venezuela. Señor Ponce, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Idania, gracias por la invitación. Yo creo que pudiéramos comenzar. 2017 fue un año marcado por la conflictividad en Venezuela. Eso llevó a grandes protestas en la calle con el resultado que todos conocemos de detenidos, heridos, muertos. Comparativamente entre 2017 y 2018, en estos primeros meses del año, ¿cuál es la diferencia o la similitud? Sí, en el 2018 hemos visto un incremento de 93% en las protestas en todo el país. Es decir, en los primeros 3 meses del 2018 documentamos al menos 2.400 protestas y el año pasado unas 1.200 manifestaciones a nivel nacional. Esto pone en evidencia que el pueblo venezolano sigue en las calles exigiendo sus derechos. Actualmente la mayoría de las protestas, en un 85%, está vinculada, son protestas para exigir derechos económicos, sociales y culturales. Básicamente, en el 2018, y eso es a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, este año las manifestaciones son por derechos sociales y el actor social que está movilizado exigiendo derechos es los vecinos. Son quienes en este momento están principalmente cerrando las calles porque el cierre de vía, como sabemos, es la principal modalidad de protesta que utilizan los venezolanos. Es decir, los venezolanos reaccionan ante lo que hemos mencionado, la falta de servicios públicos, la falta de alimentos, la falta de medicinas. Creo que alimentos y medicinas ha movido mucha gente, pero lo que vemos en los últimos días, en las últimas semanas, es la carencia de servicios públicos. Por ejemplo, la falta de electricidad en estados como el Zulia, frontera con Colombia. Sí, efectivamente, los servicios básicos han repuntado, las protestas por servicios básicos han repuntado en los últimos 2 meses. Cuando vemos el balance de los primeros 4 meses del 2018, notamos que en enero las protestas fueron principalmente para exigir derecho a la alimentación, en febrero las protestas fueron para exigir derecho a la salud, ya en marzo y abril las protestas están vinculadas principalmente con servicios básicos, protestas en contra de la crisis eléctrica, protestas exigiendo mejoras en el servicio de distribución de agua potable, de gas doméstico y de otros aspectos que tienen que ver con la cotidianidad de los venezolanos. Por eso es que destacamos que en este momento son los vecinos quienes han tomado las calles para exigir al gobierno respuestas. En la medida en que el gobierno de Maduro no responde a estas necesidades de la población, hemos visto y vamos a seguir viendo a los vecinos protestando y exigiendo sus derechos a toda hora. Una de las características de la protesta del 2018 también es que son protestas nocturnas. A pesar de los altos índices de inseguridad y la situación que se vive en Venezuela, pues la gente ha tomado las calles también de noche. Recientemente, ayer, hubo una gran manifestación en las inmediaciones de Miraflores, digamos, una situación inédita y que no habíamos visto en los últimos años, incluso, que vecinos tomaron las inmediaciones del Palacio de Miraflores para exigir mejoras en los servicios de agua potable y al final lograron que el gobierno activara la distribución de agua potable en esa zona. Ahora, señor Ponce, en la medida que no hay una respuesta acorde con la necesidad, ¿de qué manera puede incidir esto en esta progresión de protestas? Es decir, ayer pasó algo que me llamó muchísimo la atención, lamentable una situación en el Hospital JM de Los Ríos, el Hospital Infantil en Caracas, muere un niño, el padre como reacción destroza varios de los equipos. Es decir, esta exasperación de la crisis, ¿a dónde puede llegar o a dónde puede llevar a los venezolanos? Bueno, el descontento popular sigue creciendo a nivel nacional, eso hay que destacarlo. Actualmente el rechazo a las políticas del gobierno pues es bastante alto y lo que ocurrió ayer en ese hospital, antes de ayer, pues justamente revela la desesperación en la cual se encuentran los venezolanos que por a veces enfermedades sencillas pues se complican porque no existen las medicinas o no existen los equipos. Hay que destacar también, Idania, que en 2018 hemos registrado el asesinato de 11 personas en el contexto de manifestaciones sociales, 8 en manifestaciones por alimentos y 3 en manifestaciones por servicios básicos. Y destacando que de estas 11 víctimas, 2 han sido menores de edad, uno de 17 años y uno de 15 años, el último que es más reciente en el estado Zulia. Ahora, estos asesinatos, ¿por parte de quién?
encontramos como posibles responsables, o se ha denunciado por parte de los familiares que la responsabilidad recae sobre civiles armados y sobre funcionarios responsables, funcionarios del Estado, quienes han agredido y han reprimido a los manifestantes, porque digamos que la respuesta que las autoridades le dan a las protestas en Venezuela es la represión. Sin embargo, pues a pesar de la represión, los ciudadanos no han dejado de manifestar, los índices los demuestran, cada día la gente sale a la calle porque el motor de estas manifestaciones es algo que no hemos mencionado y que tiene que ver con la grave crisis humanitaria que se vive en Venezuela en este momento. La crisis humanitaria es la que está haciendo que la gente tome las calles y sobre todo los vecinos y los más pobres son quienes están protestando en estos momentos. Es decir, señor Ponce, ¿la respuesta sigue siendo la misma del año anterior, represión? Sí, represión. Aquí no resuelven los problemas de la gente. Por eso es que vemos a los vecinos que hasta altas horas de la noche siguen manifestando. Y las políticas represivas, el sistema de represión que ha implementado Maduro, pues se sigue aplicando. Tan solo en el estado Zulia, un grupo de personas intentó concentrarse frente a la sede de Corpoelec y hubo más de 40 detenidos. Y eso es una práctica recurrente a nivel nacional. Sin embargo, destacamos que a pesar de la represión y la criminalización, las protestas no han cesado. Y eso lo revelan los índices de manifestaciones. Al menos hay unas 26 protestas diarias en todo el país y actualmente los temas por los cuales la gente se está moviendo están vinculados principalmente a los servicios básicos. Marco Antonio Ponce, director del Observatorio de Conflictividad Social en Venezuela. Gracias, señor Ponce, por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Muchas gracias.